Muy buenos días, queridos amigos de Pacto de Paz Eterno. Reciban un abrazo donde quiera que se encuentre. Les ofrezco antes que nada una disculpa. Entramos un poquito tarde. Tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos listos para empezar con la predicación del día de hoy. Y para entrar en materia, ¿qué le parece si primero oramos para que sea el Santo Espíritu de Dios quien nos hable a nuestros corazones? ¿Les parece? Muy bien, ¿me acompañan? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día para con nosotros. Y hoy preparaste este momento para que nosotros pudiéramos aprender más de ti, que conociéramos más de lo que tú esperas de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros y nos ayuda a entender cada una de tus palabras, cada uno de lo que de tus mandamientos. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, y te pedimos como siempre que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de la misma. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú has de hacer, por todas las bendiciones que el obedecer tu palabra traerán a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, queridos hermanos, el tema que vamos a tratar el día de hoy lo he titulado Una prueba difícil. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado pruebas? Algunas se nos hacen más sencillas que otras, ¿sí? Hoy vamos a ver una prueba difícil. Para esto, si me acompañan al libro de Santiago 1:12, les voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Sí? Veamos la importancia de poder soportar las pruebas, de superarlas, de poder vencer las tentaciones. Dice, Dios nos va a bendecir. ¿Sí? Y aparte de que nos va a bendecir, nos va a dar una corona de vida. ¿Usted quiere tener esa corona de parte de Dios? ¿Recibir ese regalo de parte de Dios? ¿Sí? Y fíjense, hoy en día es muy común que el enemigo de nuestra alma intente apartarnos de Dios. Con artimañas, con trampas, con planes perversos, quieren acabar con nuestra comunión con Dios, con nuestra fe. ¿Sí? Lo mismo fue en el pasado, lo mismo es hoy y seguramente más adelante también lo estará haciendo. El día de hoy vamos a estudiar un fragmento de la historia de algunos jóvenes que fueron liderados por un personaje llamado Daniel. Tal vez ustedes lo han escuchado. Ellos vivieron un sinfín de pruebas muy difíciles. Ajá. Tal vez como las estás viviendo tú en este momento. Y a pesar de tener todo en contra, ellos lograron superarlas. Yo espero en el Señor que cada uno de ustedes esté superando las pruebas por las que están atravesando, por las que están viviendo. ¿Sí? Estoy seguro que con la ayuda de Dios van a lograr obtener un triunfo sobre las mismas. ¿Sí? Y bueno, entrando en materia, en la vida personal de Daniel, la Biblia nos narra varios tiempos de dificultad. El primero de ellos lo encontramos cuando es llevado cautivo a Babilonia. Posteriormente vamos a ver lo que es el horno de fuego, cuando es arrojado a un horno de fuego, o a la fosa de los leones. ¿Sí? Imagínense, su vida siempre corriendo peligro, su vida siempre cambiando. Pero en cada una de estas circunstancias, tanto Daniel como sus compañeros lograron superar la prueba. ¿Sí? Atravesaron la adversidad y fueron un testimonio vivo del poder de Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar la primera de estas difíciles pruebas que vivieron. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas son la base para poder superar las otras pruebas que ellos tuvieron. Si ustedes tienen cimientos sólidos en el Señor,
van a poder superar las pruebas que están viviendo y las que vengan posteriormente. ¿Sí? Vamos a ver cómo estos muchachos fueron fieles a Dios, aún siendo muy jóvenes, siendo adolescentes. Ajá. ¿Y qué creen? Dios les fue fiel en ese momento y en los años que vinieron, porque lograron hacer grandes cosas. Para esto, vámonos al libro de Daniel, capítulo 1. Ahorita vamos a leer del versículo 1 al 7. Y pongan un separador ahí porque vamos a ver todo el capítulo. ¿Sí? Y dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Seleccionó solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Asirías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Imagínense el cuadro. 4 jóvenes, posiblemente adolescentes, alrededor de los 12, 16 años tal vez, arrebatados de su familia, de su nación, y siendo llevados cautivos a un lugar distante, a otra ciudad, a Babilonia. ¿Sí? Obviamente ellos, por ser de familias reales, estaban acostumbrados a una vida cómoda, a una vida donde podrían tener todo al alcance de sus manos, donde eran dotados de educación, donde tenían alimento conforme a las tradiciones del pueblo de Israel, y son llevados y cambiados a esto. ¿Sí? Esto, pues, a consecuencia de la desobediencia de los padres, el pueblo judío no obedeció a Dios y nunca se arrepintió de sus pecados. ¿Sí? Y era costumbre que el imperio de Babilonia, al estar extendiéndose, y pues de una forma u otra buscaba seguir teniendo el control sobre las tierras que conquistaban, y es por eso que se les ocurrió juntar a los jóvenes nobles para educarlos y que después les sirvieran y que siguieran gobernando sobre sus tierras y seguir teniendo el control. Y debían de cubrir ciertas cualidades, sin lugar a duda, cualidades que el mundo busca en el ser humano, en los jóvenes. Si bien es cierto, estamos hablando de jóvenes, lo podemos trasladar a nuestra vida, a nuestra edad, a nuestro tiempo de conocimiento del Señor Jesús. Entonces estamos hablando de una universalidad en cuanto a estos términos. Entonces debían de tener ciertas características. Miremos cómo el enemigo va tras los hijos de Dios. Y si son jóvenes, qué mejor. Padre de familia que estás escuchando este mensaje, ten mucho cuidado y cuida a tus hijos, porque el enemigo va por ellos.
creyente que está creciendo en la palabra y que tiene poco tiempo, ten mucho cuidado porque el enemigo va por ti. ¿Sí? Fíjese cómo el enemigo va por los hijos de Dios, va a llevarlos cautivos. Pero él está buscando a los sanos, a los fuertes, a los bien parecidos. Jóvenes que seguramente han sido educados por padres responsables, educados en el conocimiento de Dios. Jóvenes que se han esforzado por vivir en santidad, por tener una comunión con Dios, que procuran tener una relación con Dios. ¿Sí? A los jóvenes que no cumplen con estos requisitos o con estas características, el enemigo ni les presta atención. Y es que seguramente ya están sometidos y esclavizados al pecado, aunque se digan cristianos. Muchas personas que van entrando al conocimiento de Dios, que están siendo capacitados por sus pastores, por maestros en la iglesia, también corren este riesgo. ¿Sí? Si el enemigo no está yendo por ti, es porque seguramente ya te tiene cautivo. Ya para qué va por ti. ¿Sí? El enemigo está buscando deformarte, está tratando de destruirte. Qué difícil prueba les espera a estas personas que son llevadas cautivo, porque el enemigo no busca únicamente que tú conozcas lo que era Babilonia, lo que era el mundo. Él está buscando que te olvides de lo que aprendiste, que te olvides de tu Dios, que adoptes nuevas costumbres y nuevos dioses. Él quiere ofrecerte placeres, quiere ofrecerte bienestar, bienes materiales, para que te olvides de la cuestión espiritual, para que la abandones. Fíjense cómo dice, no lo busquen, se los voy a leer. En Romanos 12, del 1 al 2, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para sus hijos? Buena, agradable y perfecta. Pero el enemigo quiere distorsionar esto. Quiere decir, lo que yo te ofrezco es mucho mejor de lo que Dios te da. Te va a satisfacer de una manera abundante. ¿Sí? No hay perfección en lo que Dios te ofrece, sino en disfrutar lo que yo te estoy dando. Y es triste, pero demasiados cristianos ceden ante estas tentaciones, ante estas pruebas. ¿Y saben qué? Terminan por perder su fe, su gozo, su testimonio. Y vamos a mirar algunas de las artimañas del enemigo, las cuales quiso utilizar con estos jóvenes. Estas artimañas que está utilizando hoy día para hacer caer a los hijos de Dios. ¿Sí? La primera de ellas, primeramente, el enemigo te va a llevar cautivo. ¿Sí? El primer paso fue aislarlos, separarlos de las cosas de Dios. Ya no les rodeaban las cosas de Dios como en su hogar, como en Jerusalén, ni tampoco tenían ya cerca la influencia de sus padres, de sus amigos, de su demás familia. Y esto sucede a algunos cristianos que dejan su hogar, jóvenes que abandonan porque no están de acuerdo con las enseñanzas de sus padres, porque sus padres no les permiten escuchar música, porque no les permiten desarrollar esa filosofía humana que los lleva a perdición. Y muy dignos, pues me voy de la casa. Abandonan su hogar. Muchos cristianos abandonan las iglesias porque no les está gustando que les pongan un límite a su libertinaje. ¿Sí?
abandonan el tener tiempos con Dios, tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra. Ajá. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que van a empezar a gozar de esa oportunidad de bajar la guardia. Ajá. Y empezarán a tener una vida libertina, una vida de doble cara, una vida donde en la iglesia quieren mostrar que son santos, pero con las demás personas no. Con las demás personas son completamente como ellas. Y no hay una diferencia entre si tú eres cristiano o no lo eres, porque te comportas absolutamente como ellos, porque cometes los mismos pecados que ellos, porque te ríes y disfrutas pecar como ellos, porque abandonaste, porque te llevaron cautivo, porque tuviste una separación. Y esa es una estrategia que el enemigo hace. Obviamente te sientes a gusto, te sientes satisfecho, pero ya perdiste el buscar a Dios. Esa es la primera, llevarte cautivo para separarte, para que no haya una persona que te diga estás haciendo mal, regresa a los caminos de Dios. ¿Sí? En esta cautividad tú ya no vas a escuchar más de Jesús, ya no vas a escuchar más de las buenas nuevas, el Evangelio, la palabra de Dios, sino vas a escuchar doctrinas que te van a llevar a perdición. ¿Sí? Y esa es la primera artimaña que el enemigo utiliza. Te quiere separar. ¿Sí? La segunda artimaña es quiere otorgarte una nueva doctrina. ¿Sí? El pueblo judío se caracterizaba por querer seguir los mandamientos de Dios. ¿Sí? Pero ahora en Babilonia te quieren dar a conocer la sabiduría del mundo. ¿Sí? Tienes que aprender su lenguaje, a cómo se comunican ellos. ¿Sí? Con esto se busca que tú olvides las verdades de Dios, que tú empieces a cuestionar, ¿sí?, la doctrina cristiana y que digas cómo puede ser posible. Empiezan a distorsionar la palabra de Dios. Dios ama a todo mundo. Dios ama al pecador, te empiezan a decir. Y entonces en esa confusión dices, pues si ama al pecador y si yo peco, Dios me va a seguir amando. Y esto no es verdad, porque Dios es un Dios santo y aborrece el pecado. ¿Sí? A menudo, en la actualidad tenemos que estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Daniel y sus amigos lo hicieron, pero ellos nunca abandonaron su fe. Ellos nunca permitieron que esas ideas dominaran su forma de actuar ni de pensar. Esa es la lucha que tenemos hoy en día todos los cristianos. ¿Sí? Vamos a escuchar muchísimas cosas en la televisión, en el radio, en el cine, que ya se reformó esta ley, ¿sí?, que el movimiento está avanzando, ¿sí?, que la gente está pregnando el mundo. Sí, pero no nos deben de influir, no deben de hacer que nosotros cambiemos los principios de Dios por los principios que la gente o el mundo está buscando. ¿Sí? Tú como padre, ¿le estás ayudando a tus hijos a hacer un contrapeso contra estas ideas o estás colaborando con ellos? Tenemos una gran responsabilidad como padres. Tú como ministro, como pastor, como guía espiritual, le estás dando buenas enseñanzas a esas personas que están dependiendo de ti en la cuestión espiritual. O también te metes a cosas del mundo. Y hablamos de que movimientos como la iglesia emergente, el no seas cuadrado, así no es. Y atacamos la doctrina en la que fuimos enseñados. Los principios bíblicos son pisoteados
por estos líderes, por estos padres, que no tienen valor para decir a su hijo, no, eso no es correcto, sino que prefieren llevar la fiesta en paz y no meterse en estas situaciones. Líderes que ven que las ovejas están pecando y se están yendo por caminos y les aplauden, porque seguramente lo único que les interesa son sus diezmos, sus ofrendas, pero no les interesa su alma y no se preocupan. Y prefieren no decir nada para que no se les vayan, para que no se vayan a quedar sin ovejas, para que la iglesia no quede vacía, o más bien, para que el inmueble no quede vacío. Qué responsabilidad como padres, como cristianos, el no dejar que las doctrinas que van en contra de la palabra de Dios empiecen a crecer en nuestro corazón y tomen fuerza. Y que las tomemos como verdades absolutas, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se pueden dar cuenta. Y como esto no le basta al enemigo, ahora les dice, les vas a dar nuevos alimentos, ¿sí? En un lapso de tiempo, los siguientes 3 años, ¿sí? Ellos debían de comer de lo que el rey comía, ¿sí? Lo cual seguramente era contrario a las creencias y a la doctrina y a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente este rey podía comer sin ningún problema alimentos que ofrecían a los ídolos. Podía comer sin ningún problema los alimentos que para el pueblo judío estaban prohibidos. Y esto que llevaba a que rompieras las reglas, a que desobedecieras la ley de Dios. Por lo tanto, en ese momento harían pecar a estos jóvenes, ¿sí? Así el mundo te ofrece comida que a la vista es deliciosa para hacerte pecar, ¿sí? Distracciones, que tú dices, ay, no tiene nada de malo, me la paso bien, pero te están haciendo pecar, te están haciendo que te olvides de Dios. Y vean cómo en el versículo que leímos, aparte de la comida, es curioso que mencione el vino. El enemigo busca destruir al cristiano. Lo busca enviciar, embrutecer con el vino. Busca que encuentre placer en las cosas de este mundo y que se olvide de buscar y de disfrutar con Dios y gozarse en Él. Es triste, pero esta estrategia del enemigo ha entrado con mucha fuerza en el pueblo de Dios. Y peor aún en muchas iglesias, las cuales están incentivando el consumo de alcohol y vino como una práctica normal. Y ahora resulta que si no tomas vino, eres muy religioso, eres fuera de onda, no entiendes el verdadero sentido de la vida, no entiendes lo que Dios quería para ti. Vean hasta qué grado están llegando, ¿sí? Cristianos embriagándose, cristianos siendo víctimas de los errores que los lleva a cometer el alcohol, las drogas, las adicciones. Y eso es de lo que nos están hablando aquí. Cómo quieren darles algo placentero para que empiecen a depender de lo que el mundo les está ofreciendo. Y hoy en día, lamentablemente, estamos así. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con alguien y cuando te preguntan, ¿tú tomas? No, yo no tomo. ¿Por qué? No, pues porque no me gusta, porque no le agrada a Dios. Pues yo conozco gente cristiana que es bien borracha, que es bien grosera, que es bien esto, que es bien el otro. ¿Sí? El mundo te empieza a catalogar de esa forma. Los hermanos cristianos
o no sé si sean hermanos, y tampoco si son cristianos. Pues una no es ninguna. Dios no se va a ofender. Escrito está que puedes tomar vino. Y hacen una serie de justificaciones que te quedas sorprendido. Y es lamentable, pero está pasando. Pero aquí nosotros debemos de mirar cómo es que esto fue una estrategia del enemigo para desviarnos, para someternos. Si el separarte de Dios no es suficiente, si el adoctrinarte con mentiras en contra de la palabra de Dios no es suficiente, ahora te voy a volver adicto a mis placeres, a lo que te ofrezco. Gózate. Así como puerco, revuélcate en el lodo y diviértete. Vean cómo el enemigo, con toda esa maldad, empieza a envolver al ser humano. ¿Sí? Si esto no bastara, todavía añade más. Y su cuarta artimaña es dar una nueva identidad a las personas, cambiándoles el nombre. El nombre es un atributo de la personalidad que nos permite ser identificados en lo personal dentro de una sociedad. ¿Sí? También permite identificar a nuestra familia, de dónde procedes. ¿Sí? Una persona que tú le dices, me llamo Ricardo Chagoy, pues saben quiénes fueron tus padres. Es la identidad que tú tienes. ¿Sí? Te da derecho a gozar de una nacionalidad, de un sentido de pertenencia. ¿Sí? Y eso es lo que el mundo te quiere arrebatar. Te quiere arrebatar tu nacionalidad de pueblo escogido por Dios. Te quiere cambiar el nombre porque quiere terminar con el pueblo de Dios. Quiere arrebatarnos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos en la fe. No quiere que nos identifiquemos como cristianos, no le conviene. Él quiere que tú salgas a la calle y que no hagas una diferencia. Eso es lo que él quiere. Que la gente diga, no hay otra forma de vivir sino la que el diablo me está ofreciendo. ¿Sí? Al mundo no le gusta reconocer en nosotros a Dios. ¿Sí? Vean cómo es curioso que los nombres de estos jóvenes involucraban a Dios. ¿Sí? Ellos cuando se presentaban ya directamente estaban diciendo Dios, voltea a mirar a Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Imagínate que uno creyente te vea y te diga Dios es mi juez. Inmediatamente va a decir, me viene juicio porque estoy pecando. Y a la gente no le gusta ser confrontada de esta forma. Y esto hablamos con el solo nombre. ¿Sí? Y a él le cambian el nombre por Belsasar, que quiere decir Bel, protege tu vida. Bel era el nombre de un dios babilónico. A Daniel le cambiaron el nombre de Dios por el de un ídolo. Ananías quiere decir Jehová es gracia. Y a él le pusieron Sadrach. ¿Sí? Que quiere decir el mandato del dios lunar. A Misael, que significa ¿quién como Dios? Sí, imagínate, te confronta. ¿Quién como Dios? Dime, a ver, ¿quién como Dios? A él le cambiaron el nombre y le pusieron Mesac. Que quiere decir ¿quién como Ajú? Otro dios pagano.
¿sí? Y Azarías, que quiere decir Jehová es mi ayudador, vino a ser Abed-Nego, que quiere decir el siervo de Nego, otro dios pagano, ¿sí? El enemigo quiere que por una o por otra circunstancia pierdas tu identidad en Cristo. Pierdas tu nacionalidad de pueblo de Dios. Pierdas a tu familia. Que apostates de tu fe y que tengas como Dios a sus dioses. Que empieces a idolatrar a sus ídolos. Que empieces a depender de sus imágenes. Que empieces a adorar a otros dioses. Esas son algunas de las artimañas que el enemigo usó con estos jóvenes y que en este momento puede estar usando contigo. Posiblemente ya no eres Gustavo, el servidor de la iglesia, el diácono. Posiblemente ahora la gente te conoce como Gustavo, el ambiente de las fiestas, el tomacaballitos. Posiblemente ya te cambiaron el nombre. Posiblemente ya estás idolatrando a otros dioses y aún no te has percatado. O ya le agarraste gusto. ¿Sí? Aquí vamos a ver como segundo punto cómo esta prueba se vuelve aún más desafiante. Si ya era difícil, vamos a unirle ahora un desafío más. Vamos a continuar leyendo Daniel, pero ahora del versículo 8 al 16. Y dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, que ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta en vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde ese entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. El mundo, y esto hay que tomarlo como ejemplo, intentó cambiar el hogar de estos jóvenes, su doctrina, sus alimentos, aún cambió sus nombres. Pero ¿saben una cosa? No pudo cambiar su corazón. ¿No le damos gracias a Dios por esto? Son un ejemplo de lo que hoy en día un cristiano debe de hacer. No cambiar su corazón. Por todas las leyes que quieran cambiar. Por toda la presión que el mundo ejerza sobre ti, no cambies tu corazón. Propón en tu corazón obedecer la palabra de Dios, como lo hicieron estos jóvenes. Rehúsa conformarte con lo que el mundo te ofrece. No prestes excusas ni pretextos para seguir a la mayoría, para irte con la corriente, ¿sí?
Ellos podrían haber dicho, pues si todo el mundo lo hace, yo también, aquí nadie me va a decir nada. ¿Sí? Ellos podrían haber dicho, pues es bueno obedecer al rey porque si no voy a perder mi vida. ¿Sí? Ellos pudieron hacer como hacen muchos hoy en día. ¿Sí? Voy a aparentar una cosa y voy a hacer otra. Pero no lo hicieron. Ellos se atrevieron a creer en la palabra de Dios y en seguir confiando en Él. Hoy en día es muy difícil encontrar a cristianos que quieran pagar el precio de seguir confiando en Dios, de obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso la prueba difícil se vuelve ahora desafiante, porque no cualquiera lo hace, porque el obedecer la palabra de Dios implica que el mundo se te va a echar encima con mayor fuerza, que aún propios, que aún extraños van a estar en contra de ti. Muchos amigos te van a abandonar por seguir la palabra de Dios, porque no van a concordar tu testimonio con la vida que ahora ellos han decidido vivir, porque siempre tu conducta y tu alabanza a Dios va a confrontar su vida de pecado y de inmoralidad, y posiblemente te quedes solo, o sea, un sentir de soledad, pero sabes que no estás solo porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, sí, ¿quién contra ti, verdad? Sí, fíjense, Daniel le dijo, pues dame 10 días, ¿no? Sigue como prueba. Pero ¿qué le seguían a esos 10 días? 3 largos años, en los cuales él iba a estar puesto a prueba. ¿Sí? Y es algo muy curioso, porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos van a estar en paz con él. A veces nosotros actuamos por miedo, de decir, si no hago esto, si no tomo como el hermano dice, híjole, me van a dejar de hablar, me van a poner mala cara en la iglesia, me van a correr, entonces voy a ceder. No. ¿Sí? En Proverbios 16:7, no lo busques, te lo voy a leer. Dice, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Dios cuidando tu vida, Dios siéndote fiel, Dios haciendo que estos enemigos estén en paz contigo. ¿Sí? Por eso es que el sirviente tomó el riesgo de aceptar lo que Daniel le propuso, porque estaba en paz con él, porque él podía ver que el corazón de estos jóvenes era noble, que no eran jóvenes aprovechados, que eran jóvenes sensatos y que no buscaban engañarle. ¿Sí? Al final de la prueba, los muchachos están más saludables y más hermosos, y con mayor sabiduría que los demás que comían de la mesa del rey. ¿Sí? Claro que requiere fe y obediencia el sobreponerse a las tentaciones y a las presiones del mundo. ¿Sí? Pero hay que confiar en aquel que ya venció al mundo. En Corintios 10, del 12 al 13, ¿sí? No lo busques, te lo leo. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Sí? Dios es fiel. Dios siempre nos va a dar una salida ante las tentaciones. Nos va a ayudar en las pruebas. Y esas tentaciones son similares a las que otros están viviendo.
hay que evitar juzgar la situación de algunos hermanos en la fe. Porque a veces para eso sí somos buenos. No para ayudar, pero sí para juzgar. Entonces aquí quedémonos con eso. Dios es fiel. Y esa fidelidad de Dios nos lleva al tercer punto que vamos a tocar el día de hoy. Ese triunfo que da Dios. Ese triunfo que da Dios. Y vamos a mirarlo ahí mismo en Daniel, ahora del versículo 17 al 21. Y nos dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. ¿Quién te da el triunfo? ¿Tus fuerzas? ¿Tus anhelos, tus sueños? No. El triunfo te lo da Dios. ¿Sí? Dios les dio todo lo que necesitaban. Les capacitó para que aprendieran las lecciones que estaban estudiando. ¿Sí? Y aparte les añadió el conocimiento y sabiduría espiritual. Aún les dio más. ¿Sí? Esto permitió que estos fueran superiores, ¿sí? Aquellos genios que el mundo quiere tener por genios. ¿Sí? Aquí dice que el rey del mundo reconoció que eran 10 veces mejores, que eran más capaces que todos aquellos que consultan a los muertos, aquellos que andan en brujerías, en cosas esotéricas, en prácticas que no agradan a Dios. Estos jóvenes resultaron ser mejores, porque fueron fieles, porque obedecieron, porque tuvieron disciplina en su vida espiritual, porque nunca olvidaron lo que sus padres les enseñaron. Damos gracias a Dios por los padres que se preocupan por la vida espiritual de sus hijos. ¿Sí? Damos gracias por esos padres que prefieren pasar un momento con sus hijos, a irse a tomar con los amigos, a irse de fiesta o irse de antro. Damos gracias a Dios por padres así. El cristianismo de hoy en día necesita más padres de estos. ¿Sí? Estos jóvenes no se preocuparon por complacer al mundo que les rodeaba. No se preocuparon por ser populares. No se preocupaban por que otros jóvenes los miraran en las redes sociales. Ya tengo 1000, 2000, 3000 seguidores. Eso no les preocupaba a ellos. Yo quiero que todo el mundo vea cómo estoy disfrutando de la vida, en mis viajes. Que todo el mundo se sorprenda de lo bien que me está yendo. Porque estoy al lado del rey de Babilonia. Estoy sirviendo aquí y me pagan muy bien. Ellos no se preocuparon por eso. ¿Sí? Ellos no se dieron a las presiones de este mundo. Porque si lo hubieran hecho, le hubieran fallado a Dios. Ellos decidieron ser fieles a Dios. Ellos decidieron ser fieles y obedecer a sus padres. ¿Cuántos jóvenes tristemente no quieren obedecer a sus padres? ¿Cuántos? ¿Por qué te tienes que dar contra la piedra? ¿Por qué quieres estrellar tu cabeza en algo que te va a hacer daño?
¿Sí? ¿Cuántos cristianos no queremos obedecer a Dios cuando sus mandamientos son claros? No queremos. Ay, seguramente Dios no sabe lo que es mejor para mí. Dios no pasó por esto. ¿Sí? Pero aquí vemos un claro ejemplo de jóvenes, de hijos de Dios, que quisieron vivir para agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios es nuestra parte en esta vida. ¿Sí? Hoy es necesario que el cristiano se proponga en su corazón poner a Dios en primer lugar de todo. ¿Sí? Acompáñenme a leer primera de Juan 2, del 16 al 17. Y dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Les parece? ¿Les suena esto en la actualidad? Y fíjense cuándo se escribió el libro de Juan. Y hoy en día parece que ha aflorado esto en nuestros jóvenes, en nuestro mundo, en los no tan jóvenes. Ajá. ¿Sí? Que solo buscan el placer físico. ¿Sí? Que son orgullosos por sus logros, por sus posesiones. Y la palabra de Dios continúa diciendo: nada de esto, escúchelo bien, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Usted quiere vivir para siempre? Dígame. Si contestó que sí, haga lo que Dios le pide que haga. Viva para agradar a Dios. Nos llevamos tarea. ¿Sí? Identifiquemos en nuestra vida esas trampas, esas artimañas que el enemigo está buscando para separarnos de Dios. Y no consintamos. Luchemos de una manera fiera, de una manera firme. Luchemos. Disfrutemos de hacer la voluntad de Dios. Él nos dará la victoria y Él hará que vivamos para siempre. Queridos hermanos, espero que esta reflexión les pueda ayudar en su vida, que podamos deshacernos, que podamos fortalecernos en la palabra de Dios, que luchemos por nuestros hijos, por nuestros hermanos en la fe, que sin lugar a dudas están cayendo. No permitamos ser llevados cautivos, ni permitamos ser engañados. Es una prueba difícil, pero tenemos un Dios poderoso que nos da las herramientas, los instrumentos, la fuerza y el poder para superar la prueba. Si tú necesitas que estemos en oración por ti, que nos sumemos a tus oraciones, que oremos por esas necesidades que tienes, sabes que puedes escribirnos a pactodepazeterno@gmail.com o bien escribirnos en nuestras redes sociales, o bien llámanos, y estaremos orando por ti. ¿Sí? Deseo que esta semana que inicia, la bendición de Dios recaiga sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu hogar. Que tengas un bendecido inicio de semana. ¿Sí? Que Dios te dé la victoria en esa prueba que tú estás, por la que estás pasando. Y con su favor, nos vemos la próxima semana
Recibe un caluroso abrazo donde quiera que te encuentres. Y como siempre te digo, procura pasar este día con tu familia. Edifíquense en el amor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos pronto.